Muy buenas, gente. ¿Cómo estamos? Día 20 viviendo en Suiza. Estamos al lunes y hoy ha sido un día, yo diría que extraño y al mismo tiempo productivo. Esa es la palabra, productivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy me tocaba ir a currar, como, no sé si, yo creo que sí, os lo he tenido que comentar, si es que os cuento todo. En anteriores episodios de Jules viviendo en Suiza, yo fui a la Universidad de Lausanne a hacer un poquito de limpieza, hacer un poquito de cosas y tal. Y dejé junto con un compañero, dejé una sala, bueno, 2 salas de hecho, que había que vaciarlas de sillas y mesas porque iba a haber una charla o no sé qué. No sé lo que iba a hacer ahí la gente, pero algo había. Entonces, ahora, antes de que los chavales entrasen a clase, había que organizar todo otra vez. Así que, pues a las 5 de la mañana estaba en la Universidad de Lausanne otra vez para dejar la clase como estaba. Para dejarla tal y como estaba. Teníamos una foto que le habíamos hecho a la clase antes de quitar todas las sillas y las mesas y sabíamos más o menos dónde tenía que ir todo. Así que nada, ha sido un poco lío porque a primera hora he hecho eso, que yo ya iba a tiro hecho, yo ya sabía lo que tenía que hacer, he cogido mi coche, me he ido para allá, he trabajado y cuando he terminado me he ido a la oficina central para continuar el trabajo. Pero ha habido un poquito de lío en fin, que no podíamos aparcar nuestros coches privados, los de los trabajadores, en la empresa. Las hemos tenido que sacar, todo el mundo se ha ido, es una espantada, allí como todo el mundo habla en otro idioma que no es el francés, no es el francés, ni el español, pues yo me entero de lo que puedo. Entonces yo he cogido mi coche y como me han dicho que me pire, pues me he pirado. Entonces he buscado como un loco por ahí dónde aparcar, dónde dejar el coche, porque ya sabéis que en Suiza es imposible prácticamente aparcar gratis, porque todas las plazas habidas y por haber pertenecen a alguien o a algún negocio o es ilegal aparcar ahí. Y pues nada, conseguí dejarlo en un sitio, me fui andando hasta la oficina, 15 minutitos, que estuvieron bien porque no hacía mal tiempo y vi vacas y vi cosas que seguramente ahora vosotros pues estaréis viendo también, porque yo lo voy grabando todo y así luego lo puedo subir y así comparto un poquito mi visión y mis experiencias aquí para que las podáis ver y las podáis casi oler, ¿vale? Entonces, pues nada, un paseíto para allá y luego pues básicamente cuando ya hemos conseguido dejar claro cuál era mi tarea, pues hemos descubierto que la tarea que tenía que hacer era volver a la Universidad de Lausanne. Así que, pues nada, pues me ha tocado 15 minutitos otra vez de vuelta, más vacas, un poquito de paseo y pues nada, coger el coche que gracias a yo diría que a la puta suerte que tengo a veces en la vida, pues nada, que no había multa, y nada, he cogido el coche, me he ido para allá y he estado allí trabajando con un compañero y claro, como he empezado la jornada laboral pues a las 5 de la mañana, pues he terminado antes. Entonces a la 1 creo, a la 1 o a las 12 yo ya estaba ready to go. Así que nada, el trabajo hoy se me ha hecho bastante leve entre unas cosas y otras, aunque ha sido un poco raro entrar en una universidad a las 5 de la mañana porque daba la sensación de que íbamos a robar cosas. Y nada, ha estado bien porque he estado también en los fondos, en las entrañas de la universidad. Porque aquí en Suiza prácticamente el 100% de las casas, por ley, antes, hace unos pocos años, no sé cuántos, era obligatorio que cada casa, que cada edificio tuviese su propio búnker antibombas. Entonces, pues la Universidad de Lausanne también las tiene. También tiene estos búnkers. Y pues nada, he estado por ahí limpiando, haciendo cosas y tal. Y he grabado un poquito, que lo estaréis viendo mientras estoy hablando.
y me ha parecido curioso, la verdad. Tenían como una sala también de grabaciones, parecía una sala de interrogatorios. Estaba muy chulo, la verdad. No sé, me gusta ver cositas diferentes. Lo bueno que tiene este trabajo, en concreto, es que cada día te mandan a un sitio diferente en general. Y, oye, pues se agradece. A los que no nos gusta la monotonía, se agradece hacer cosas diferentes. Pero bueno, que yo si me pagas bien, yo hago lo mismo 7 días a la semana durante 8 o 10 horas seguidas. Con una paradita por lo menos para el café, ¿vale? Pero está bien, está bien. Y, y nada, y eso. Y hasta ahí un poquito lo que viene siendo el día laboral. Luego he intentado ir a la Post porque ya sabéis que me abrí una cuenta allí y que mi salario pues va a esa cuenta. Pero claro, para yo poder abrir, bueno, para abrirla no, ya está abierta. Pero para poder acceder a ella y a mi dinero, a mi dinerito, pues necesitaba recibir un código. Pero pasaban los días y bueno, que sigo sin recibir correo alguno. O sea, que es que no tengo todavía... Claro, entonces digo, bueno, voy a ir a la Post y voy a preguntar. Y me han dicho que es que puede tardar hasta 14 días si la persona que se abre la cuenta es extranjera, como yo, que soy español. Entonces, pues nada, me ha quedado, pues eso, me ha quedado claro que lo que tengo que hacer es esperar, pero el chico me ha dicho... Porque claro, yo le he preguntado, ¿hay dinero en mi cuenta? Porque quiero saberlo. ¿Hay dinerito? Y me ha dicho, no te lo puedo decir, pero que quede entre tú y yo. Ahí en la calle, no sé cuál calle me ha dicho, ya no me acuerdo, hay una Post que ahí sí que te pueden decir el dinero que tienes. Y he dicho yo, allá que voy. Así que me he ido para allá y me he llevado una sorpresa un poquito bajonera. ¿Por qué? Porque cuando he conseguido que me atendiesen y demás, pues me ha dicho el dinero... Bueno, no me lo ha dicho, me ha dado como un papelito como quien pasa droga. Me ha sacado un papelito con el dinero que había en la cuenta y me ha hecho... Y me ha pasado la nota. Y no ha dicho nada más. Entonces, hay una mosca, un mosquito o algo. Estos son los que luego me comen por la noche. Y pues había menos de 500 euros. Y claro, yo esperaba haber cobrado casi 800, unos 800 brutos, ¿vale? Brutos, ya sé que son brutos, que luego baja, pero ¿tanto? ¿Tanto? O sea, 450 creo que había. Ha sido un poquito bajonera la cosa. Entonces, mañana voy a ir a la agencia de empleo que me ha contratado, porque yo no sé si esto se trata de un error o si me lo pueden explicar, que me enseñen la nómina y que me digan, mira, esto y esto. Entonces, a ver si es un problema de que no apunté bien las horas o no las apuntaron bien ellos o no sé, vamos a ver. Así que de momento, un poquito bajón, porque sí que es verdad que en 4 días he ganado 450 pavos. En una semana no está mal, pero yo esperaba un poquito más de dinerete. Así que esta misma noche ya os digo que ya estoy buscando otro trabajo de fines de semana o horas extra por las tardes o lo que sea. Porque yo he venido aquí a ganar dinero. También buscando una vida mejor y todo el rollo. Pero que al final todo eso se consigue a base de dinero. Con 450 pavos a la semana no voy a vivir. Porque eso son 1.800 euros al mes. Y 1.800 euros en Suiza, si vives en una habitación sí, pero si te pillas un piso o una casita, ya el piso o la casita con jardín, esos 1.800 ya se van ahí, ya se van con eso. Entonces, no puede ser. Voy a ver qué me dice mañana la agencia de empleo y os cuento, ¿vale? De momento yo ya me voy a dormir, que mañana toca lo mismo de siempre. Bueno, incertidumbre, toca currar, pero no sé de qué, no sé qué voy a hacer. Así que nada, hasta aquí el día número 20 viviendo en Suiza. Suscríbete si te ha gustado o si quieres seguir sabiendo la vida que me sucede aquí, las cosas que me pasan.
Nos vemos en la próxima. Chao, chao.